Bienvenidos a esta inmersión en uno de los grandes textos de la literatura universal, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Un clásico entre los clásicos. Tenemos delante unos extractos de una edición, ya antigua, de 1921, traducida por Manuel Aranda y San Juan para la Universidad Nacional de México. Una edición interesante, sí. La idea hoy es meternos a fondo, ¿no? Guiados por la introducción y las escenas clave que tenemos aquí para sacarle el jugo a esta obra inmensa. ¿Nos lanzamos? Venga, vamos a ello. La introducción de este texto ya nos da una clave fundamental. Dice que la comedia es como un resumen total de la cultura medieval. Que ahí cabe todo, ¿no? Prácticamente. Leyendas, historia, teología, política. Es un intento de poema universal, como dice ahí. Pero ojo, que la introducción también dice que no es una obra pulida y perfecta, no. La compara con una catedral gótica. Me gusta esa imagen, la verdad. Exacto. Es una estructura grandiosa, pero llena de contrastes, a veces hasta de elementos que chocan un poco. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues mezcla lo culto y lo popular, lo delicado y lo más vasto, ideas muy abstractas junto a personajes que parecen de carne y hueso. Y siempre es esa sensación de que hay un segundo sentido, ¿sabes? Una alegoría debajo de la historia literal que a veces, enturbia un poco. Ya. Y Dante mismo no es solo el narrador, es mucho más, ¿no? Fundamental. Es la más potente individualidad de aquel tiempo, dice la introducción. No es un símbolo abstracto y ya. Claro. Es un hombre con sus pasiones, sus ideas políticas, sus afectos. Y se lleva todo eso al más allá. Es espectador, sí, pero también actor y hasta juez de lo que ve. Vaya papel. Y eso conecta a los dos mundos, el terrenal y el del más allá, de una forma muy, muy original. Se reflejan, se explican mutuamente. Entendido ese marco, pues vamos al lío. El viaje empieza con Dante perdido, una selva oscura. Sí, la imagen clásica. Y pide ayuda. Y aparece Virgilio. Su gran referente, el poeta latino. Exacto. Pero Virgilio deja claro que no viene por su cuenta. Lo envía Beatriz, el gran amor de Dante, desde el cielo. Ah, ¿no viene solo por iniciativa propia? No. Y no solo ella. También intervienen Santa Lucía y la Virgen María. Hay toda una cadena de damas gentiles, como las llama, preocupadas por él. O sea, apoyo celestial total. Aunque al principio Dante duda, ¿no? ¿Se siente pequeño para semejante viaje? Hombre, normal. Menudo panorama se le presenta. Pero Virgilio lo anima, le explica el respaldo divino que tiene. Y aquí ya vemos el simbolismo clave, supongo. Claro. Virgilio representa la razón humana, la sabiduría clásica que puede guiar hasta cierto punto, digamos. Pero no hasta el final. No. Para eso necesita a Beatriz, que es la fe, la gracia divina, la teología. Ella es necesaria para llegar a Dios. El viaje es físico, sí, por los 3 reinos, pero sobre todo es un viaje moral y espiritual. Del pecado a la redención. Exactamente. De la ignorancia al conocimiento divino. Y llegan a la puerta del infierno. La famosa inscripción. Abandonad toda esperanza. ¡Qué impresión da eso! Es tremenda, sí. Y justo después, lo primero que encuentran no son grandes pecadores, son los indiferentes. Los que ni fu ni fa. Esos. La gente que vivió sin merecer alabanzas ni vituperio, que no se mojó por nada bueno ni malo. El cielo no los quiere, pero es que el infierno tampoco los acepta. Un destino curioso, ¿no? Como que no encajan en ningún sitio. Tal cual. Y su castigo es... seguir una bandera sin sentido para siempre. Desnudos, picados por insectos. Un poco absurdo, pero muy gráfico. Y ahí se ve ya el contrapaso ese, ¿no? Justo. Es el primer ejemplo claro. El castigo encaja poéticamente con la naturaleza del pecado. Si en vida no seguiste en nada con convicción, ahora sigues algo vacío eternamente. Vale. Luego bajan al limbo, el primer círculo. Ahí están las almas virtuosas que vivieron antes de Cristo. Sí, filósofos, héroes. Y poetas, Homero, Horacio, Ovidio, Lucano. Y acogen a Dante como el sexto de su grupo. ¡Vaya momento! Un momento de orgullo para Dante poeta, sin duda. Muestra su deseo de inscribirse en esa gran tradición clásica que Virgilio representa. Claro. Pero ojo, aunque es un lugar sin tormento físico, es un lugar triste, sin esperanza de ver a Dios, solo un deseo constante e insatisfecho. Entendido. Seguimos bajando, segundo círculo, los lujuriosos, arrastrados por un viento infernal sin parar. La tromba infernal, sí.
Aquí está la famosa escena implícita de Paolo y Francesca, que Dante no nombra directamente en estos extractos, pero se intuye al final del canto 5, cuando se desmaya de pura compasión. Se conmueve mucho al principio, ¿verdad? Sí, esa reacción tan humana de Dante ante el sufrimiento de los condenados es una constante, sobre todo al principio. Luego se irá, endureciendo un poco. Se curte, digamos. Algo así. Y poco después, en el canto 6, los glotones. Bajo una lluvia sucia, helada y con Cerbero, el perro de 3 cabezas, ladrándoles. Un ambiente bastante desagradable, ¿sí? Y aquí se topa con Chaco, un florentino. Ajá. Y Chaco le suelta la primera de muchas profecías políticas sobre Florencia. Efectivamente. Divisiones, sangre, exilios. Dante aprovecha el viaje para hablar de su tiempo, de las luchas entre güelfos y gibelinos. El infierno es también un reflejo bastante directo a veces de los conflictos terrenales. Queda claro entonces que el infierno no es solo castigo divino abstracto, es también un espejo de la tierra y una plataforma para la crítica política y social de Dante. Totalmente. Y todo bajo esa idea del contrapaso. Esa justicia poética donde el castigo es una especie de reflejo o continuación del pecado. Como los avaros y pródigos, ¿no? Que chocan pesos. Exacto. Los encontramos después en el canto 7, chocando pesos enormes unos contra otros, reflejando su apego desmedido y opuesto a los bienes materiales. Y es interesante que Dante señale a muchos clérigos, papas y cardinales entre los ávaros. Ahí no se corta un pelo, ¿eh? ¿Qué va? Para nada. Mete el dedo en la llaga de la corrupción eclesiástica sin miramientos. No, desde luego. Y sigue bajando. Los iracundos en el fango del Estigio. Sí, en los cantos 7 y 8. Ahí tiene un encontronazo muy tenso con Filippo Argenti, un noble florentino al que desprecia abiertamente. Y Virgilio parece aprobar ese desprecio. Ese momento marca un cambio en Dante. Ya no solo siente piedad, también muestra desdén y juicio severo. Y Virgilio lo aprueba. Está como asumiendo su papel de juez, de testigo implacable. Entiendo. Y llegan a la ciudad de Dite, la parte baja del infierno. Aquí los pecados son peores, ¿no? De malicia, dice el texto. Eso es. Ya no es incontinencia, es malicia deliberada. Los demonios les cierran el paso en las murallas. Hay tensión. Pero consiguen entrar. Sí, pero no por sus propias fuerzas. Llega un mensajero celestial, imponente, y les abre la puerta con una varita, demostrando que el poder divino está por encima de cualquier resistencia infernal. ¿Y dentro? Dentro, en sepulcros ardientes, están los herejes. Ahí tiene lugar, en el canto X, el famoso diálogo con Farinata degli Uberti. Un líder gibelino importante. Importantísimo. Orgulloso incluso en el infierno, se yergue de su tumba y habla con Dante de política. Y le predice el exilio a Dante. Otra profecía amarga. Sí. Y también habla con Cavalcante, preocupado por su hijo Guido, amigo de Dante. Es un canto muy potente sobre política, destino y la visión limitada que tienen los condenados del presente. Y a partir de aquí, la cosa se complica aún más con los violentos y los fraudulentos. Es imposible detenernos en cada círculo. Son muchísimos cantos. Pero, ¿qué destacarías? Bueno, los violentos del canto 12 al 17 se dividen en 3 tipos. Contra el prójimo, sumergidos en un río de sangre hirviendo. El flegetón. Eso. Contra sí mismos, que es quizás la imagen más impactante. Los suicidas convertidos en árboles secos y nudosos en un bosque tétrico. Pierde la viña. Exacto, una imagen potentísima. Y los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte, que están en un desierto de arena ardiente bajo una lluvia de fuego. Ahí encuentra a Brunetto Latini. Sí, en el canto 15, su antiguo maestro. Es un encuentro muy emotivo. Dante le muestra mucho afecto y respeto a pesar de encontrarlo entre los sodomitas, castigados ahí. Brunetto también le profetiza cosas sobre su futuro. Parece que todo el infierno está lleno de florentinos y profecías. Es que Dante usa el viaje para ajustar cuentas, para reflexionar sobre su vida y su ciudad. Y después de los violentos, llega lo peor para Dante. El fraude. La zona de Malevolge, con sus 10 fosas circulares. Exacto. Malevolge ocupa un montal de cantos, del 18 al 30. Es como un catálogo detallado del engaño en todas sus formas posibles. Aquí sí que hay que seleccionar porque es larguísimo y complejo. Quizá lo más impactante. A ver, yo destacaría la fosa de los simoniacos en el canto 19, los que comerciaron con lo sagrado. Están cabeza abajo en agujeros redondos con las plantas de los pies ardiendo.
una imagen fuerte. Muy fuerte. Y Dante habla con el Papa Nicolás III, que está esperando que llegue Bonifacio VIII para ocupar su sitio en el tormento. Y Dante le dice que Bonifacio está vivo, pero que también vendrá, y hasta Clemente V después. Meter a 3 papas en el infierno, qué atrevimiento para la época. Tremendo. La crítica a la corrupción papal es brutal, directa. Otro momento cumbre que suele mencionarse es el de Ulises. Sí, el canto 26, los malos consejeros envueltos individualmente en llamas que los ocultan. Ahí escuchamos el relato de Ulises sobre su último viaje, más allá de las columnas de Hércules, buscando conocimiento por pura ansia humana. Un discurso magnífico, ¿no? Magnífico, sí. Pero representa para Dante el peligro de la inteligencia usada sin límites morales, sin guía divina. Es una advertencia muy clara sobre los límites del saber humano. Entiendo. ¿Algún otro ejemplo clave de Malevolge que no podamos saltarnos? Pues, quizá los sembradores de discordia, en el canto 28. Están horriblemente mutilados por demonios con espadas, como castigo por las divisiones que causaron en vida. Ahí está Bertrand de Born. Exacto, con la cabeza cortada en la mano, como una linterna. Una imagen inolvidable y un ejemplo perfecto del contrapaso. Separó a padre e hijo, pues él va separado de su cabeza. Mahoma también está ahí, por cierto, por el cisma religioso. Vaya tela. Y finalmente, el fondo del infierno, ¿no? El lago helado Cocito, para los traidores. El fondo del abismo, sí. Cantos 31 a 34. Para Dante, la traición es el pecado definitivo, porque rompe los lazos de confianza que sustentan la sociedad y el amor. Por eso el lugar más profundo no es de fuego, sino de hielo. ¿El frío como ausencia de amor? Exacto. Frío glacial que simboliza la ausencia total de amor, de calor humano. Ahí están los traidores a la familia, Caína, a la patria Antenora, a los huéspedes Toromea, y en el centro mismo los traidores a sus bienhechores, Judeca. Y en ese centro, Lucifer. Pero no es el Satanás todopoderoso que a veces imaginamos, ¿verdad? Para nada. Es la impotencia absoluta. Un monstruo gigante de 3 caras, peludo, atrapado en el hielo hasta el pecho. Sus alas de murciélago al batir generan el viento helado que congela todo Cocito. ¿Y no hace nada más? Está pasivo, mecánico, llorando lágrimas de sangre y masticando eternamente en cada boca a Judas Iscariote, a Bruto y a Casio. Los máximos traidores según la visión de Dante, a Cristo y al Imperio Romano. La antítesis de la Trinidad Divina. Totalmente. Es la pura negación del bien, del amor, de la inteligencia divina. Es fealdad y parálisis. Desde ahí, agarrándose a su pelaje, Virgilio y Dante escalan por su cuerpo y encuentran una grieta para salir. Y salen a volver a ver las estrellas. Uf, qué alivio salir de ahí, ¿verdad? La verdad es que sí. Y llegan a la playa del purgatorio. El cambio de atmósfera debe ser brutal. Radical. Lo primero que nota Dante es el aire limpio, la luz suave del amanecer, el color zafiro oriental del cielo, estrellas nuevas que nunca había visto. Es el reino de la esperanza. Aquí la gente se salva. Exacto. Aquí el objetivo no es el castigo eterno, sino la purificación temporal para poder subir al cielo. El guardián de la playa es Catón de Útica. Un pagano que se suicidó. Curioso, ¿no? Sí, pero para Dante es el símbolo máximo de la libertad moral, de la búsqueda de la virtud hasta las últimas consecuencias. Por eso es el guardián del lugar donde se recupera la libertad del pecado. Y pronto oyen música. Llega un ángel barquero con almas cantando. Sí, un ángel rapidísimo trae a almas en una barca ligera. Cantan un salmo, y entre ellas está Casella, un amigo músico de Dante. Un reencuentro. Sí, y Casella, a petición de Dante, le canta una canción de amor compuesta por el propio Dante en su juventud. Amor que en la mente mi rayona. Es un momento muy tierno, muy humano. Pero dura poco. Dura poco, sí. Catón aparece y los reprende a todos, incluido Virgilio. No es momento para distracciones ni nostalgias. Hay que empezar a subir y purificarse. Pone orden. Antes de subir la montaña en sí, encuentran a los negligentes, ¿verdad? Los que se arrepintieron a última hora. Sí, hay varios grupos en el antepurgatorio. Los excomulgados, los perezosos en arrepentirse, los muertos violentamente. Esperan allí un tiempo antes de poder empezar la purga en las cornisas. ¿Qué importancia tienen? Subrayan que nunca es tarde para el arrepentimiento. La misericordia divina es infinita.
pero también que la negligencia, el dejar las cosas para el final, retrase el ascenso. Y piden oraciones. Muy importante eso. Sus almas piden oraciones a los vivos para acortar su tiempo de espera o de purga. Hay una conexión constante entre la iglesia purgante, los que se purifican, la militante, los vivos en la tierra, y la triunfante, los santos en el cielo. Entendido. Finalmente llegan a la puerta del purgatorio propiamente dicho. Un ángel les graba 7 P's en la frente. 7 P's, sí. Una por cada uno de los 7 pecados capitales, peccati en italiano. Dante tendrá que purgar cada uno en las 7 cornisas que forman la montaña. Y cada vez que supere una, un ángel le borrará la P correspondiente con el ala. Es el inicio de su purificación personal. Ya no es solo espectador. El purgatorio tiene una estructura muy clara, entonces. Cada cornisa para un pecado. Clarísima. Y en cada cornisa el método es similar. Hay ejemplos de la virtud opuesta al pecado, esculpidos, dichos por voces, en visiones. Las almas sufren un contrapaso adecuado, pero temporal y purificador, y rezan. Y al final, ejemplos del pecado castigado. Pongamos un ejemplo. La primera cornisa, la soberbia. Pues ahí las almas caminan encorvadas bajo pesadas piedras, obligadas a mirar al suelo humildemente. En la pared ven ejemplos de humildad, la Virgen María, el emperador Trajano. Y Dante habla con gente. Sí, aquí habla con Umberto Aldobrandeschi, con Oderisi da Gubbio, un famoso miniaturista que reflexiona sobre la vanidad de la fama artística, algo que a Dante, como poeta, le tocaba muy de cerca. Reconoce su propia soberbia. Es un proceso muy personal también para él. Totalmente. Él participa, aprende, se purifica junto a las otras almas. Y en cada cornisa parece que hay encuentros significativos. ¿Alguno más que destaque especialmente? Pues, mira, en la cornisa de la ira, cantos 15-16, donde caminan cegados por un humo denso y acre, encuentra a Marco Lombardo. ¿Y qué le dice? Tienen una conversación fundamental sobre el libre albedrío, si nuestras acciones dependen de nosotros o de las estrellas. Y Marco Lombardo critica durísimamente la confusión de poder temporal y espiritual del Papa. Dice que esa es la causa principal de la corrupción del mundo. Otra vez la crítica eclesiástica. ¿No la abandona? No, es un tema recurrente y central en toda la obra. ¿Y también hay espacio para la poesía y el arte en este proceso de purificación? Muchísimo. En la cornisa de la gula, cantos 22-24, donde las almas están demacradas por el ayuno forzado, habla con su amigo Forese Donati, y también con Buonaggiunta da Luca. Ajá. Y Buonaggiunta reconoce a Dante como el creador de una nueva forma de escribir poesía, el dolce stil novo, que él no supo alcanzar. Es un reconocimiento importante. Y luego la lujuria. La última cornisa, sí, cantos 25-27, se purga pasando a través de un muro de fuego intenso. Ahí encuentra a grandes poetas como Guido Guinicelli, a quien llama Padre Mío poéticamente, y al trovador provenzal Arnaud Daniel, que incluso le habla en su lengua materna. La poesía también forma parte de esta elevación espiritual. O sea que el arte no es vanidad si está bien orientado. Eso parece indicar. Para salir del purgatorio, para entrar al paraíso terrenal, hay que pasar por ese muro de fuego. Dante tiene pánico. Normal. Le da terror. Pero Virgilio lo anima diciéndole que Beatriz lo espera al otro lado. Y eso funciona. El amor por Beatriz le da la fuerza para cruzar. Y ya está. Superado el fuego, han completado la purificación de los 7 pecados. Exacto. El último ángel le borra la última P. Está limpio. Así que el purgatorio es un camino de sufrimiento, sí, pero lleno de esperanza, de comunidad, de aprendizaje. Y con guías como Virgilio y también Estacio, otro poeta latino que se les une a mitad de camino. Justo. Virgilio, que representa la razón, se complementa con Estacio, que representa la poesía que ya ha sido iluminada por la fe cristiana. El ambiente es totalmente distinto al infierno. Hay dolor, sí, pero es un dolor que cura, que libera, que lleva a la alegría. Y llegan a la cima, el paraíso terrenal, el Edén. Un lugar idílico, me imagino. El jardín perdido recuperado. Un bosque maravilloso, con brisa suave, pájaros cantando, flores, un río de aguas purísimas, el Leteo. Allí encuentran a Matelda, una figura femenina misteriosa y feliz, que representa quizás la felicidad activa del estado de inocencia original. ¿Y entonces qué pasa? Presencia en una procesión espectacular, llena de símbolos, muy visual y muy compleja. Los 7 candelabros, los 24 ancianos vestidos de blanco, los 4 animales del Apocalipsis,
un carro triunfal tirado por un grifo. Que es mitad águila, mitad león. Una alegoría muy compleja, sí. Representa la historia de la salvación y la Iglesia. El grifo es Cristo en sus dos naturalezas, divina y humana. Las virtudes danzando. Es impresionante. Y en medio de todo esto, sobre el carro, aparece Beatriz. Por fin, el momento esperado. Aparece velada, rodeada de ángeles que arrojan flores. Pero el reencuentro no es como quizá esperaba Dante, ¿no? Muy romántico no parece. Para nada. Es un momento de shock. Virgilio, su guía hasta entonces, desaparece silenciosamente en ese instante. Dante se vuelve a buscarlo y rompe a llorar su pérdida. Normal, era su maestro. Claro, pero Beatriz, en lugar de consolarlo, lo reprende durísimamente, con una severidad tremenda. ¿Por qué? Por haberse desviado del camino recto tras la muerte de ella en la vida real. Por haber seguido falsos bienes, por no haber hecho caso a sus inspiraciones. Le exige una confesión pública y total de sus pecados. Vaya, es un momento de juicio personal muy intenso para Dante. ¿Fundamental? Tiene que reconocer sus errores, llorar de arrepentimiento sincero delante de todos. Es un examen final de humildad y contrición. Y lo supera. Sí. Solo después de confesar entre lágrimas y casi desmayarse, Matilda lo sumerge en el río Leteo. ¿Que borra la memoria del pecado? Exacto. Y entonces, por fin, Beatriz se desvela, le muestra su sonrisa y él puede mirarla directamente. Después lo sumergen en el Eunoe, el otro río del Edén. ¿Y ese para qué sirve? Restaura y refuerza la memoria del bien realizado. Ahora sí, está totalmente purificado y listo para subir al paraíso, a las estrellas. El paraíso. Aquí la estructura cambia otra vez, ¿verdad? Ya no son círculos ni cornisas, como en infierno y purgatorio. No. Ahora son las esferas celestes, del sistema ptolemaico, el modelo cosmológico de la época. La Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, luego la esfera de las estrellas fijas y el primer móvil. Que es la última esfera material que mueve a todas las demás. Eso es, y culminando en el Empirio, que ya no es una esfera física, sino la morada de Dios, pura luz intelectual y amor. ¿Y cómo es el ascenso? Rapidísimo, casi instantáneo, impulsado por el amor divino y la mirada de Beatriz. A medida que ascienden, todo es luz cegadora, música celestial, amor y alegría crecientes. Es un cambio radical de percepción. ¿Y las almas? ¿Dónde están? ¿Repartidas por las esferas? A ver, aquí hay un punto importante. Todas las almas bienaventuradas gozan de la visión directa de Dios en el Empirio, en la rosa celestial. Están todas juntas en la felicidad suprema. Ah, vale. Pero para que Dante, que todavía tiene cuerpo y una mente humana limitada, pueda comprender gradualmente la gloria celestial, las almas se le aparecen simbólicamente en las diferentes esferas. ¿Según qué criterio? Según la virtud que más destacó en ellas en vida, o la influencia celestial que recibieron de esa esfera en particular. Es un recurso pedagógico, digamos, para Dante y para nosotros como lectores. Entendido. ¿Qué encuentros o ideas clave podemos destacar del paraíso? ¿Es la parte más abstracta, más teológica, quizá más difícil? Cierto, es un desafío, pero hay momentos clave. En la Luna, canto 3-4, donde están las almas que incumplieron votos pero sin culpa propia, Picarda Donati le enseña la aceptación gozosa de la voluntad divina con la famosa frase, «En la sua voluntade nostra pacha». En su voluntad está nuestra paz. Precioso. Define la esencia del paraíso. En el Sol, cantos X14, grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura le exponen altísimos conceptos filosóficos sobre la creación, la sabiduría divina y celebran las órdenes dominica y franciscana. ¿Y en Marte? Un encuentro muy personal y crucial para Dante. Importantísimo, ¿sí? En los cantos 14 a 17 se encuentra con su tatarabuelo Cachaguida, un caballero que murió en la Segunda Cruzada. ¿Y qué pasa ahí? Cachaguida le habla con nostalgia de la Florencia antigua, sobria y virtuosa, contrastándola con la corrupción de la época de Dante. Y sobre todo le confirma su destino doloroso, el exilio, la pobreza, la soledad. Más profecías. Sí, pero esta es la más detallada y la que le da sentido a todo, porque Cachaguida también le encomienda su misión. Escribir precisamente este poema, la comedia, para revelar al mundo todo lo que ha visto en los tres reinos, sin miedo a la verdad,
aunque sea amarga. Le da, digamos, la justificación y el mandato para escribir la obra. Exacto. Legitima su empresa poética y profética. Otro momento fuerte es en Júpiter, Cantos 18-20, donde las almas de los gobernantes justos forman la figura de un águila imperial que habla con una sola voz. El águila de Júpiter. Y diserta sobre la justicia divina, que es un misterio insondable, y sobre la predestinación. ¿Cómo pueden salvarse paganos virtuosos? Porque unos se salvan y otros no. Temas complejos. Y en Saturno, la esfera de los contemplativos. Ahí ve una escala dorada altísima, que sube hasta el infinito, por la que ascienden y descienden las almas de los monjes y eremitas dedicados a la oración pura. San Pedro Damián y San Benito le hablan y critican la decadencia de la vida monástica. Vuelve la crítica. Siempre presente. A medida que suben, Beatriz se vuelve más y más luminosa, ¿verdad? Su belleza es casi insoportable para Dante. Sí, su belleza y su sonrisa reflejan la creciente cercanía a Dios. Es un espejo de la luz divina. Ella es su guía teológica ahora. Le explica las dudas más complejas sobre la creación de los ángeles, la naturaleza del universo, la predestinación. Responde a todas sus preguntas. Hasta que llegan a las estrellas fijas. Exacto. Cantos 23 y 26. Ahí Dante es examinado en las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Nada menos que por San Pedro, Santiago y San Juan Evangelista. Un examen final, ¿no? Un examen en toda regla. Y lo supera, demostrando su preparación doctrinal y espiritual para la visión final. También ve el triunfo de Cristo y de María, y habla con Adán sobre el pecado original y el lenguaje. Y de ahí al Empirio, el cielo de pura luz. Sí, Cantos 30-33. La visión se transforma radicalmente. Ya no son esferas girando. Ve un río de luz que fluye entre orillas floridas, y luego ese río se convierte en un círculo, y finalmente en la rosa celestial. ¿La rosa celestial? Un anfiteatro inmenso, formado por todos los santos y ángeles sentados en gradas, contemplando directamente a Dios en el centro. Es la imagen de la comunidad de los bienaventurados en la gloria eterna. Y Beatriz vuelve a su sitio en la rosa, quien guía a Dante en este último tramo. Beatriz ocupa su trono merecido, y el guía final es San Bernardo de Claraval, el gran místico mariano, doctor Melifluo. Él representa la contemplación amorosa, la intuición mística que va más allá de la teología racional. El último paso. El último paso. San Bernardo dirige una oración bellísima y famosísima a la Virgen María para que interceda por Dante, para que le conceda la gracia de la visión final de Dios, aunque sea por un instante. Y llega el momento cumbre, la visión de Dios. ¿Cómo la describe? Pues apenas puede. Dante intenta describir lo indescriptible, lo inefable. Dice que vio una luz profundísima, y dentro de ella como 3 círculos de 3 colores distintos, pero de una sola dimensión. La Santísima Trinidad. 3 en 1. Eso es. Y dentro del segundo círculo, el que parecía reflejado, el Hijo, intuyó, vislumbró la imagen humana. El misterio de la encarnación. Ver a Dios y al hombre unidos. Intenta comprender cómo se unen esas dos naturalezas, la divina y la humana. Cómo encaja el círculo en el cuadrado, dice él. Pero su mente no llega, no eran alas para eso. Es el límite absoluto del lenguaje y del intelecto humano. Se queda corto. Totalmente. La visión final es como un flash que supera la memoria y la capacidad de contarlo. Dice que la fantasía le falló. Pero lo importante es el efecto final que tuvo en él. ¿Cuál es? Que su voluntad y su deseo quedaron perfectamente alineados, girando al unísono como una rueda que se mueve igual, movidos por el amor que mueve el sol y las demás estrellas. El motor del universo. Exacto. El viaje ha concluido. Ha alcanzado la unión con el amor divino, la paz definitiva. Fin del poema. Impresionante. Hemos recorrido los 3 reinos en este rato. Un viaje personal, político, teológico, cósmico. Es realmente una obra total, ¿no? Es asombroso. Un poema escrito hace 700 años que intenta y en gran medida consigue abarcar toda la realidad visible e invisible desde la perspectiva medieval cristiana. Y lo hace con una potencia poética, una imaginación visual y una estructura arquitectónica impresionantes. Al final, después de esta inmersión tan rápida, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería la esencia?
Yo diría que, más allá de la fascinante descripción del más allá, que es increíble, la comedia es un espejo brutalmente honesto, a veces incómodo, de la condición humana. ¿En qué sentido? Dante nos muestra nuestras pasiones más bajas y destructivas en el infierno, la difícil pero esperanzada lucha por purificarnos y mejorar en el purgatorio, y nuestra aspiración más alta, nuestro anhelo de bien, de verdad, de belleza, de trascendencia en el paraíso. Es un viaje hacia nosotros mismos, en cierto modo, con nuestras luces y sombras. Muy bien dicho. Y quizá, para terminar, una reflexión que nos deja este viaje, ¿no? Dante nos presenta un universo con un orden moral clarísimo, jerárquico, donde cada cosa tiene su lugar, su causa y su efecto. Todo encaja bajo la justicia divina. Un cosmos ordenado, sí. Hoy, sin embargo, vivimos en un mundo que a menudo percibimos como más caótico, más incierto, ambiguo moralmente. ¿Cómo resuena esa visión tan estructurada, tan segura de sí misma de Dante con nuestra sensibilidad actual? Cuando buscamos sentido o intentamos entender lo que nos rodea, ¿qué tipo de orden buscamos nosotros hoy en día? Si es que buscamos alguno. Buena pregunta para seguir dándole vueltas. Deja pensando, desde luego. Pues ahí la dejamos. Ha sido fascinante adentrarnos hoy, aunque sea de forma panorámica, en la Divina Comedia. Si a alguien le ha picado la curiosidad, la obra completa ofrece un universo entero por descubrir. Merece la pena el esfuerzo, sin duda. Gracias por acompañarnos en esta exploración. ¡Hasta pronto!